Hola, mi nombre es Rafael Núñez y hoy quiero hablaros de la persona de Dios el Padre. Y lo primero que deberíamos reconocer para hablar de este concepto es que estamos incapacitados por nosotros mismos. No tenemos los medios y ni vamos a decir, las herramientas, ni la esencia para poder discernir por nosotros mismos qué es o cómo es Dios el Padre. Eso es lo primero que deberíamos de reconocer. Ahora, dicho esto, para conocer entonces quién es este Dios y por lo tanto también una de las personas que se manifiesta en la deidad, que es el Padre Dios, y conocer de su esencia, de su existencia, de sus hechos, tendríamos solamente que entender lo que es por la revelación de Él mismo. Sin esa revelación que Él nos aporta, que nos otorga, que nos facilita y nos hace cercana, nosotros no tendríamos ninguna capacidad de poder entender cómo definir o cómo entender esta persona de Dios el Padre. Diría Juan 1,18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, que es el Hijo, el Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, por lo tanto que comparte la misma esencia de la deidad, es el que lo ha dado a conocer. Y eso es lo primero que nosotros debemos de aceptar, que es la revelación de este Dios la que podemos entender conforme a su propósito. La palabra de Dios, la Biblia, es la única fuente inspirada por Dios, la única autorizada que Él mismo nos ha dado para poder entender por medio de su revelación cuáles son esas premisas o esos conceptos absolutos que nosotros, como digo, en nuestras limitaciones, pues no tenemos esa capacidad. Fijaros que ya tiene este Dios, tiene la precaución de podernos dejar por escrito desde el principio hasta el final de los tiempos todas las cosas que han de acontecer en su reino, porque esto es el reino de Dios y nosotros somos parte de ese reino. En el Éxodo, uno de los primeros libros de la Biblia, ese Pentateuco, los 5 primeros libros que son escritos, se le otorga a Moisés, en el Éxodo capítulo 34 y verso 27, dirá que el Señor dijo a Moisés que escribiese esas palabras, porque conforme a estas palabras que he hecho pacto con Israel, quería que quedasen escritas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel siempre tuviese claro de dónde procedía todo aquel legado que Dios había querido compartir con ellos y quedaba reflectado o quedaba reflejado en su palabra, en la Biblia. Igualmente, en el Apocalipsis, el libro de la Revelación, en el capítulo 21 y verso 5, le dirá a Juan, que es el autor, el que lo escribe, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Por lo tanto, vemos que una de las cosas por las que Dios ha apostado es que tengamos esa revelación que Él nos ha dado a nuestra, vamos a decir, cercana, a nuestra capacidad de poderla investigar, de poderla observar, de ver en ella todo aquel plan que Dios tiene establecido. Por lo tanto, no deberíamos de perder de vista que solamente es por medio de la revelación que Dios nos da la que nosotros tenemos esa capacidad de entender estos conceptos. A Dios, la persona de Dios Padre, no posee una imagen, como digamos que nosotros los hombres podríamos hacernos, como puede ser en la del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él se hizo hombre, siendo la misma esencia de la deidad, teniendo la misma gloria de esa deidad. Él dice en Efesios 1,17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que nosotros, para poder tener esa percepción de la gloria de Dios el Padre, pues tiene que ser a través del Señor Jesucristo, que ha sido el que ha establecido ese pacto entre Dios, que es santo y justo y perfecto, y el hombre que es pecador y está caído de esa posibilidad de acercarse, Él nos dé en el Espíritu Santo esa capacidad de entendimiento. No podemos acercarnos a la verdad de Dios por nuestras capacidades, por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría. Eso es un gran error. Si nosotros no somos humildes para recibir la gracia de Dios,
que Dios sea el que nos haga ver esa revelación, es imposible entenderlo. Podríamos decir que la persona de Dios el Padre representa la gloria de la deidad. Él está representando esa deidad, esa gloria. Mientras que las otras dos personas, el Hijo y el Espíritu Santo, están obrando a favor de la deidad. Y esto lo veríamos en el capítulo 15 de 1 Corintios, en el verso 27 y 28. Dice, porque todas las cosas las sujetó bajo los pies. El Padre sujeta todas las cosas debajo los pies del Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Hijo no está sujeto a nada, porque es, como digo, el mismo Dios, tiene las mismas prerrogativas y los mismos atributos, y por lo tanto no hay absolutamente nada que esté por debajo de la persona del Padre en cuanto a la gloria de los atributos divinos. Pero, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetadas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre, para que Dios tenga en todo y en todo. Quiero decir que el mismo Hijo le dará toda la gloria y llevará toda la gloria de la obra de su gracia a los pies del Padre. Fijaros, por eso digo que hay que entender la persona del Padre como la representación de la deidad. De Dios el Padre salen los designios divinos, que son confirmados en su ejecución por el Hijo y por el Espíritu Santo. En 1 de Pedro 1:2 dirá que elegidos según la presciencia de Dios el Padre, fuimos escogidos aquellos que hemos aceptado la gracia de Dios a través de la obra de la salvación en la obra de la cruz del Señor Jesucristo. Escogidos en la presciencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, quiere decir que fue el Espíritu Santo quien nos hizo entenderlo y fue el que entró en nuestras vidas para cambiarlas, transformarlas y guiarlas, para obedecer el ser rociados con la sangre de Jesucristo, para que la obra de la cruz se nos pueda imputar y podamos ser aceptos delante de la gracia y de la santidad divina, ¿verdad? Ahí vemos claramente, como os digo, que el Padre salen esos designios que ejecutan el Hijo y el Espíritu Santo. La obra que ejecuta la deidad por la mano del Hijo y del Espíritu Santo va dirigida siempre a glorificar y a dar toda la preeminencia a Dios el Padre. En Lucas 11:2 veremos que el Hijo enseñó esta manera de orar. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vemos como el Hijo nos dirige hacia el Padre para que nosotros oremos, pidamos al Padre, por mediación del Señor Jesucristo, siempre en el nombre del Señor Jesucristo, y guiados por el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad, que nos guiará conforme o espiritualmente a la voluntad de Dios. Y esta oración aprovecho para decir que nunca es un rezo rutinario. Un rezo rutinario Dios le es abominación, lo dice en su palabra. Él no quiere que los hombres repitan vanamente las palabras, sino que es un modelo de oración. Nos dice el Señor que en ese modelo tengamos en cuenta que en quien tenemos que llevar nuestra oración es a Dios el Padre, y que tenemos que darle la gloria a Él y hacer que su reino, el reino de Dios, se haga también aquí en la tierra, que se haga conforme a su voluntad. Así que la salvación de la criatura caída, el hombre, la obtuvo el Señor Jesucristo muriendo en una cruz por los hombres, por su vida que la ofreció al Padre para cubrir el precio que la justicia y la santidad divina demandaba al hombre pecador. ¿Qué dijo Jesucristo en la cruz? Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales, ofreciendo su sacrificio al Padre para que nos perdonase. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vemos claramente cómo el Hijo, el Espíritu Santo están obrando a favor de la deidad representada por el Padre, ¿verdad? Para que los hombres puedan contemplar al Dios, el Hijo, tuvo que velar su gloria y hacerse semejante a los hombres. ¿Qué dice en Filipenses 2:6-7? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Hijo, siendo y teniendo la misma gloria de Dios, los hombres no podían verlo, tuvo que velar esa gloria, tuvo que apagarla,
para que los hombres pudiésemos verle y así traernos el mensaje. Por lo tanto, al Padre no lo podemos ver, porque Él no ha velado esa gloria y Él la está representando. Esa es la diferencia. Así que siendo todo tan glorioso, Dios tan glorioso, ¿verdad? Nosotros que somos obras de sus manos y queriendo Él que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, todos los hombres se arrepientan. Ahora la pregunta sería, ¿qué harás tú al llamado que Dios te dice? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por lo tanto, queridos amigos, es importante conocer la enseñanza de la Escritura. Es importante que conozcamos la composición de la deidad tal como Él nos la describe. Es importante que conozcamos a las tres personas de la deidad que la componen. Es importante que sepamos cuáles son los ministerios que cada una de esas personas ha realizado y realiza, tanto en la eternidad pasada como en la eternidad futura. Pero lo más importante es que Él ha hecho toda esta obra para que nosotros ahora podamos tener perdón de pecados a través del arrepentimiento. Podamos acercarnos a Él a través de la obra de la cruz, donde el Señor Jesucristo murió por nosotros y dio su vida para que nosotros ahora podamos pasar de muerte a vida y revestirnos con ese manto de justicia, de santidad, que podamos estar en su misma presencia. Y todas esas glorias las hallamos escritas en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero el problema o la pregunta sería, ¿qué haremos nosotros con todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Lo vamos a despreciar? ¿Lo vamos a rechazar? ¿Vamos a dejar que Dios siga actuando, pero que no pueda contar con nosotros? Y que al final nos perdamos y tenga que apartarnos eternamente, siendo condenados, para estar sufriendo eternamente, cuando Él nos da la oportunidad de acercarnos y poder vivir a su lado eternamente y para siempre, gozándonos de su presencia y de todas las glorias que Él quiere compartir con nosotros. Todo esto ahora depende de cada uno de nosotros. ¿Qué haremos con el llamado de Dios? ¿Qué haremos si Dios ha estado por nosotros? Él ha venido a esta tierra para que nosotros tengamos vida y en abundancia. ¿Lo rechazaremos? ¿Dejaremos a Dios a un lado? ¿O le diremos, Señor, heme aquí, tal como soy? Reconozco mi pequeñez, reconozco mi culpabilidad, reconozco que aún queriendo hacer las cosas buenas, sin embargo hallo una ley en mí, que es el pecado, que obro el mal que no quiero. Señor, me arrepiento de ese mal. Quiero pedirte perdón por él. Quiero que tú me cambies. Y acepto la obra que tú hiciste en la cruz a mi favor, a través de la persona del Señor Jesucristo. Siendo Dios, Dios me amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Señor, acepto la salvación que tú me has dado a través del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo me redarguye, me hace entender que es así, que es la verdad. Señor, toma mi vida y guíala a tu lado para siempre. Ojalá que esta sea la oración que hoy salga de tus labios y ante todo de tu corazón. Que el Señor te bendiga.